En un rincón olvidado a las afueras de una ciudad bulliciosa, donde los caminos de tierra serpenteaban entre colinas verdes y los atardeceres pintaban el cielo de tonos dorados, vivían don Anselmo y doña Clara, una pareja de ancianos cuya existencia era tan humilde como cálida. Su casita de adobe, con paredes agrietadas por el tiempo y un tejado de tejas descoloridas, se alzaba junto a un pequeño huerto donde cultivaban maíz, frijoles y calabazas. La vivienda, aunque modesta, estaba llena de vida. Flores silvestres trepaban por las paredes, y un viejo roble en el patio ofrecía sombra en los días calurosos. Don Anselmo, un hombre de rostro curtido, cabello blanco como la nieve y ojos chispeantes que parecían guardar historias de 1000 años, encontraba alegría en las tareas del campo. Cada mañana, al alba, tomaba su azadón, se ponía su sombrero de paja gastado y se dirigía a sus tierras cantando una tonada que había inventado en su juventud. Un grano sembraré y 1000 comeré con sudor y amor. La tierra me dará. La melodía resonaba en los campos, mezclándose con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los maizales. Don Anselmo no era solo un sembrador, era un poeta de la tierra, alguien que veía en cada semilla una promesa de vida. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo, manejaban el azadón con la precisión de un artesano. A menudo, mientras cavaba surcos en la tierra rojiza, recordaba los días de su juventud, cuando él y doña Clara, recién casados, soñaban con una granja llena de animales y un granero repleto de cosechas. Aunque la vida no les había dado todo lo que soñaron, estaban contentos con lo que tenían. Un hogar, amor mutuo y la certeza de que cada día era un regalo. Doña Clara, por su parte, era el corazón del hogar. Con sus manos hábiles tejía cestas de mimbre que vendían en el mercado del pueblo, molía maíz para tortillas y mantenía la casa limpia, siempre tarareando melodías que recordaban su infancia en un pueblo lejano, donde las mujeres cantaban mientras molían el grano en metates de piedra. Su cabello gris, recogido en un moño, y su sonrisa cálida eran un refugio para don Anselmo tras un largo día de trabajo. A veces, mientras preparaba la cena, miraba por la ventana hacia los campos y se preguntaba cómo habían pasado los años tan rápido. «Somos como las semillas, Anselmo», solía decir. «La tierra nos cuida, pero también nos transforma». La pareja vivía en armonía con la naturaleza. Los días comenzaban con el canto de los gallos y terminaban con el ulular de los búhos. Don Anselmo tenía un ritual. Cada tarde, al regresar del campo, se sentaba bajo el roble con doña Clara, compartiendo un mate de hierbas y hablando de cosas simples: el clima, las nubes que auguraban lluvia, o las historias que los viajeros contaban en el mercado. Pero no todo era perfecto. En los últimos meses, don Anselmo había notado que sus cosechas no prosperaban como antes. Los surcos que con tanto cuidado preparaba amanecían revueltos, y las semillas de maíz que sembraba desaparecían sin dejar rastro. Al principio, pensó que eran los ratones o el viento, pero algo en su interior le decía que había un misterio mayor. Una mañana, mientras trabajaba en el campo, don Anselmo sintió una presencia. No era algo que pudiera ver, pero los pájaros cercanos dejaron de cantar, y un silencio extraño envolvió el maizal. Se detuvo apoyándose en su azadón y escudriñó los alrededores. Entre los árboles que bordeaban su terreno, le pareció ver un destello de plumas grises, pero cuando se acercó no encontró nada. «Tal vez solo es mi imaginación», murmuró sacudiendo la cabeza. Sin embargo, esa noche,
Mientras compartía la cena con doña Clara, una sopa de calabaza con tortillas recién hechas, no pudo evitar mencionar su inquietud. «Clara, algo anda mal en el campo», dijo, frunciendo el ceño. «Las semillas no están donde las dejo. Es como si alguien o algo las estuviera robando». Doña Clara lo miró con ternura, pero también con un atisbo de preocupación. «Quizá son los animales del bosque, Anselmo. O tal vez la tierra está cansada. Deberíamos pedirle consejo a don Rufino, el curandero. Él sabe de estas cosas». Don Anselmo asintió, aunque no estaba convencido. Don Rufino, un anciano aún más viejo que ellos, vivía al otro lado del río y era conocido por sus conocimientos sobre plantas y espíritus. Pero Anselmo no creía en espíritus, creía en el trabajo duro y en la tierra. Decidió que al día siguiente redoblaría sus esfuerzos, sembrando más semillas y vigilando el campo con más atención. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sentía que algo estaba a punto de cambiar, como si una sombra invisible se cerniera sobre su tranquila vida. Mientras tanto, en la espesura del bosque, un par de ojos astutos observaban desde las ramas de un árbol. Era una perdiz, no como las demás. Sus plumas grises brillaban con un matiz plateado bajo la luz de la luna, y su mirada estaba llena de una inteligencia casi humana. La perdiz había vivido muchos años en los bosques cercanos, pero no era un ave común. Antiguamente, según las historias que los animales del bosque contaban, algunas criaturas podían hablar y pensar como los hombres, y esta perdiz era una de ellas. Pero lo que la hacía diferente no era solo su don de hablar, sino un rencor antiguo que ardía en su pecho. Había observado a don Anselmo durante semanas, escuchando su canto, viendo su alegría, y algo en esa felicidad le resultaba insoportable. La perdiz no solo quería las semillas, quería algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando don Anselmo salió de la casita, su azadón al hombro y su sombrero de paja bien puesto. El aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Mientras caminaba hacia el campo, sus pasos eran firmes, pero su mente estaba inquieta. La noche anterior había soñado con un pájaro gris que volaba en círculos sobre su maizal, riendo con una voz que no era de pájaro. «Solo es un sueño», se dijo, sacudiendo la cabeza. Pero la sensación de que algo lo observaba no lo abandonaba. Al llegar al campo, se arrodilló junto a los surcos que había preparado el día anterior. Como temía, muchos estaban revueltos, y las semillas de maíz que con tanto cuidado había plantado habían desaparecido. Don Anselmo apretó los labios, sintiendo una mezcla de frustración y curiosidad. «Esto no es obra de ratones», murmuró. «Los ratones no son tan ordenados». Los surcos estaban cuidadosamente escarbados, como si alguien hubiera elegido cada semilla con precisión. Decidió que ese día no solo sembraría, sino que también observaría. Tomó un saco de semillas nuevas, las mejores que tenía, y comenzó a trabajar, cantando su tonada para mantener el ánimo. «Un grano sembraré, y 1000 comeré con sudor y amor, la tierra me dará». Mientras cavaba, su mente viajó al pasado. Recordó los días en que él y doña Clara eran jóvenes, cuando se conocieron en una fiesta del pueblo. Ella bailaba con un vestido azul, y él, tímido pero decidido, le había ofrecido una flor silvestre. Desde entonces habían enfrentado juntos tormentas, sequías y años de vacas flacas, pero siempre con una sonrisa. Ahora, en la vejez, la vida les había enseñado que la felicidad no estaba en las riquezas, sino en los pequeños momentos. Una cosecha buena, una noche estrellada, una conversación bajo el roble.
Pero esta nueva amenaza al maizal ponía en riesgo no solo su sustento, sino también la paz que tanto valoraban. Mientras don Anselmo trabajaba, la perdiz lo observaba desde un árbol cercano. Sus ojos brillaban con una mezcla de envidia y desprecio. La perdiz no era solo un ave ladrona, tenía una historia. Años atrás, cuando aún era joven, había vivido en un bosque más grande, donde los animales la respetaban por su astucia. Pero un día, un incendio arrasó con todo, y ella perdió su hogar. Los humanos, con sus antorchas y sus campos, fueron los culpables, o eso creía ella. Desde entonces había jurado no dejar que los hombres prosperaran a costa de la naturaleza. Don Anselmo, con su canto alegre y su amor por la tierra, representaba todo lo que ella despreciaba. «Canta, viejo», pensó la perdiz, «pronto no tendrás nada que celebrar». La perdiz esperó hasta que don Anselmo terminó su labor y se alejó para almorzar bajo la sombra de un árbol. Entonces, con un aleteo silencioso, descendió al campo. Sus patas escarbaron con precisión, sacando las semillas una por una. Mientras comía, canturreaba una melodía burlona, una parodia del canto de don Anselmo. «Soy la perdiz que vive feliz, comiendo maíz, y fifí, fifí. Un grano sembrarás y nada comerás». Su voz era aguda, casi desafiante, como si quisiera que alguien la oyera. Pero el campo estaba vacío, o eso creía ella. Lo que no sabía era que, a lo lejos, otro par de ojos la observaba, los de una liebre, oculta entre los arbustos. La liebre, de pelaje marrón y orejas largas, era una criatura conocida en el bosque por su inteligencia y su lealtad. Había conocido a don Anselmo años atrás, cuando él la salvó de una trampa de cazadores. Desde entonces se habían hecho amigos, compartiendo charlas bajo las estrellas y pequeños regalos. Don Anselmo le llevaba zanahorias, y la liebre le traía hierbas aromáticas del bosque. La liebre, cuyo nombre era Lucero, frunció el ceño al ver a la perdiz. Sabía que algo no estaba bien. Había oído rumores entre los animales del bosque sobre un ave que robaba semillas y se burlaba de los humanos. Lucero no era de las que actuaban sin pensar, pero decidió que vigilaría a esa perdiz. «Si está causando problemas al viejo Anselmo, no se lo permitiré», pensó. Decidió no intervenir aún, pero tomó nota de cada movimiento del ave. Cuando la perdiz terminó su festín y voló de regreso al bosque, Lucero corrió hacia el roble donde don Anselmo solía descansar. «Anselmo, amigo», dijo la liebre, acercándose con cautela. En esos tiempos, como contaban las historias antiguas, los animales podían hablar con los humanos en días especiales, y ese era uno de esos días. «He visto algo en tu campo que no te va a gustar». Don Anselmo, que estaba bebiendo agua de su cantimplora, levantó la vista, sorprendido. «¿Lucero? ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Y qué has visto?» La liebre relató lo que había presenciado: el robo de las semillas, el canto burlón de la perdiz, su actitud desafiante. Don Anselmo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose. No era un hombre de rencores, pero la idea de que un ave estuviera destruyendo su trabajo lo llenaba de una furia contenida. «No puedo permitir que esto siga», dijo al fin. «Clara y yo dependemos de ese maíz. Si no hay cosecha, no habrá comida para el invierno». Lucero asintió. «Déjame ayudarte, Anselmo. Conozco el bosque y sus habitantes. Esa perdiz no es como las demás. Hay algo oscuro en ella, algo que no me gusta. Pero debemos ser cuidadosos, es astuta». Don Anselmo sonrió, agradecido por la lealtad de su amiga. «Gracias, Lucero. Por ahora seguiré sembrando, pero estaré atento. Si esa perdiz vuelve, encontraré la manera de detenerla».
Esa noche, cuando don Anselmo regresó a casa, le contó todo a doña Clara. Ella, con su sabiduría serena, sugirió que tal vez la perdiz no actuaba solo por hambre. Los animales del bosque tienen sus historias, Anselmo. Quizás esta ave lleva una herida antigua, pero debemos proteger lo nuestro. Si vuelve, tendrás que actuar. Don Anselmo asintió, pero en su corazón había una mezcla de determinación y tristeza. No le gustaba la idea de enfrentarse a una criatura, pero no podía permitir que su hogar se desmoronara. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, la perdiz planeaba su próximo movimiento. Ajena a la mirada vigilante de Lucero y a la resolución creciente de don Anselmo. El juego apenas comenzaba, y el maizal sería el escenario de un conflicto mucho mayor de lo que cualquiera podía imaginar. El amanecer trajo consigo un cielo cubierto de nubes grises, un presagio de lluvia que don Anselmo interpretó como una señal de cambio. Mientras caminaba hacia el campo, con su azadón al hombro y el sombrero de paja ligeramente inclinado, su mente estaba ocupada. Las palabras de Lucero, la liebre, resonaban en su cabeza. Una perdiz, astuta y burlona, era la culpable de las semillas desaparecidas. No era solo la pérdida de su trabajo lo que lo inquietaba. Era la sensación de que algo más profundo, casi malévolo, se escondía detrás de los actos del ave. Don Anselmo no era hombre de supersticiones, pero los años le habían enseñado a escuchar los susurros de la tierra, y algo en el aire le decía que esta no sería una batalla fácil. Al llegar al maizal, se detuvo a inspeccionar los surcos. Como esperaba, muchos estaban revueltos, las semillas arrancadas con una precisión que descartaba a los animales comunes. Pero esta vez notó algo nuevo. Pequeñas huellas en la tierra, no más grandes que las de un pájaro, pero dispuestas en un patrón casi calculado. Como si la perdiz hubiera caminado en círculos alrededor de los surcos antes de robar. «Esto no es solo hambre», murmuró agachándose para tocar la tierra. «Es como si quisiera burlarse de mí». Sacudió la cabeza y decidió no sembrar ese día. En cambio, se dedicó a observar, a buscar pistas, a entender a su enemigo invisible. Don Anselmo se sentó bajo un árbol cercano, con la mirada fija en el campo. El viento movía las hojas de los maíces jóvenes, y el silencio del amanecer era roto solo por el canto lejano de un gallo. Mientras esperaba, sus pensamientos se desviaron hacia doña Clara. Ella había insistido en visitar a don Rufino, el curandero del pueblo, para pedir consejo. Aunque Anselmo no creía del todo en los remedios místicos de Rufino, sabía que el viejo tenía un conocimiento profundo de los animales y las plantas. Tal vez él podría arrojar luz sobre esta misteriosa perdiz. Pero antes de eso, Anselmo quería enfrentarse al problema por su cuenta. No era solo una cuestión de orgullo. Era su manera de proteger el hogar que él y Clara habían construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, en la casa, doña Clara estaba ocupada tejiendo una cesta nueva. Sus manos, aunque arrugadas por los años, se movían con una destreza que parecía desafiar el tiempo. Pero su mente estaba inquieta. La noche anterior había tenido un sueño extraño. Un pájaro gris volaba sobre la casa, dejando caer plumas que se convertían en cenizas al tocar el suelo. «Es solo un sueño», se dijo, pero no podía evitar la sensación de que algo malo se avecinaba. Decidió que si Anselmo no encontraba respuestas en el campo, ella misma iría al pueblo a buscar a don Rufino. Mientras tejía, tarareaba una vieja canción que su madre le había enseñado, una melodía que hablaba de la tierra y sus secretos. «Tierra madre, guarda mi hogar.
Dame fuerza, no me dejes quebrar. En el campo, don Anselmo decidió cambiar de estrategia. En lugar de sembrar más semillas, esparció algunas en la superficie, como si las hubiera olvidado, y se escondió detrás de un montón de ramas secas. Quería ver a la perdiz con sus propios ojos, confirmar las sospechas de Lucero. Pasaron las horas, y el sol comenzó a trepar en el cielo. Justo cuando empezaba a dudar de su plan, un destello de plumas grises apareció entre los árboles. La perdiz descendió con un aleteo elegante, sus ojos brillando con una mezcla de cautela y arrogancia. Era más grande de lo que Anselmo esperaba, con un plumaje que parecía cambiar de color bajo la luz, del gris al plateado. El ave miró a su alrededor, asegurándose de que el campo estaba vacío, y comenzó a picotear las semillas esparcidas. Don Anselmo contuvo el aliento, fascinado y furioso a la vez. La perdiz no solo comía, lo hacía con una especie de deleite cruel, como si disfrutara de su pequeño triunfo. Mientras escarbaba, canturreaba su melodía burlona. Soy la perdiz que vive feliz, comiendo maíz, y fifí, fifí, un grano sembrarás y nada comerás. El canto era como un puñal en el corazón de don Anselmo. No era solo el robo, era la burla, la sensación de que esta criatura se reía de su trabajo, de su vida. Pero antes de que pudiera moverse, un ruido lo detuvo. Desde los arbustos, Lucero, la liebre, emergió con un salto silencioso. Sus ojos estaban fijos en la perdiz, y su postura era tensa, como si estuviera lista para actuar. Don Anselmo levantó una mano, indicándole que esperara. Quería observar un poco más, entender qué motivaba a esta ave. La perdiz, ajena a los ojos que la vigilaban, continuó su festín. Pero entonces algo inesperado sucedió. Desde el borde del bosque otro animal apareció, un zorro joven, de pelaje rojizo y ojos astutos. Don Anselmo lo reconoció al instante. Era Roque, un zorro conocido en la región por su curiosidad y su tendencia a meterse en problemas. Roque se acercó a la perdiz, que lo miró con desconfianza. «Vaya, vaya, perdiz», dijo Roque con una voz suave pero cargada de sarcasmo. «Te estás dando un banquete, ¿eh? ¿No crees que estás siendo un poco evidente?» La perdiz erizó sus plumas claramente molesta. «No es de tu incumbencia, zorro. Estas semillas son mías por derecho. Los humanos no deberían estar aquí, robando lo que pertenece al bosque». Roque soltó una risa seca. «¿Tuyas? Qué curioso. El bosque no cultiva maíz, amiga. Ese viejo trabaja duro para esas semillas. ¿No te da un poco de pena?» ¿Pena? La perdiz escupió la palabra como si fuera veneno. «Los humanos solo traen destrucción. Este viejo y su mujer no son diferentes. Que sufran como sufrí yo». Don Anselmo, escondido, sintió un escalofrío. No entendía del todo las palabras de la perdiz, pues el don de hablar con los animales era raro y solo se manifestaba en momentos especiales. Pero el tono de rencor era inconfundible. Lucero, a su lado, susurró: «Te lo dije, Anselmo, esta no es una simple ladrona. Hay algo más en ella, algo oscuro». Antes de que Anselmo pudiera responder, la perdiz alzó el vuelo, dejando tras de sí un puñado de plumas grises. Roque, el zorro, se quedó mirando el cielo, sacudiendo la cabeza. «Esa ave está loca», murmuró antes de desaparecer entre los árboles. Don Anselmo y Lucero salieron de su escondite, intercambiando una mirada de preocupación. «Tenemos que detenerla, Lucero», dijo Anselmo, apretando el mango de su azadón. «Pero no quiero hacerle daño». «¿Aún? Tal vez podamos entender por qué hace esto». Lucero asintió, aunque sus ojos brillaban con una determinación diferente. «Entenderla está bien, Anselmo,
pero no dejes que su veneno toque tu corazón. Esa perdiz no solo quiere tus semillas, quiere tu paz. Esa noche, cuando don Anselmo regresó a casa, encontró a doña Clara esperándolo con una taza de mate y una expresión preocupada. Le contó todo: las huellas, el canto burlón, la aparición del zorro. Clara escuchó en silencio, sus manos apretando la cesta que estaba tejiendo. «Anselmo, no me gusta esto», dijo al fin. «Esa perdiz no es un animal común. Deberíamos hablar con don Rufino. Él conoce las historias del bosque, los espíritus que a veces toman forma de animales». Anselmo suspiró. «Tal vez tengas razón, Clara, pero por ahora seguiré vigilando. No dejaré que esa ave destruya lo que hemos construido». Mientras la pareja se preparaba para dormir, la perdiz, en su nido en lo alto de un árbol, planeaba su próximo movimiento. Sabía que el viejo estaba empezando a sospechar, pero eso solo la hacía sentir más audaz. «Que intente atraparme», pensó, riendo para sí misma. «Nadie puede detener a la perdiz». La amistad entre don Anselmo y Lucero, la liebre, había nacido años atrás, en una tarde de tormenta que aún resonaba en la memoria del viejo. Era un día de lluvia torrencial, cuando los truenos sacudían la tierra y los relámpagos iluminaban el cielo, como si los dioses estuvieran en guerra. Don Anselmo, entonces un poco más joven, había encontrado a una liebre atrapada en una red de cazadores, sus patas enredadas y sus ojos llenos de terror. Sin dudarlo, cortó las cuerdas con su cuchillo y liberó al animal, a pesar de que la lluvia lo empapaba hasta los huesos. La liebre, agradecida, lo miró con una inteligencia que lo sorprendió. «Algún día te devolveré el favor, humano», dijo antes de desaparecer entre los arbustos. Desde entonces, don Anselmo y Lucero se habían encontrado muchas veces en el bosque. Al principio eran encuentros casuales, un saludo rápido, un intercambio de palabras sobre el clima o las cosechas, pero con el tiempo se convirtieron en amigos. Lucero tenía una manera especial de ver el mundo, una mezcla de sabiduría y picardía que hacía reír a Anselmo incluso en los días más grises. A menudo se sentaban bajo un gran roble en el borde del bosque, compartiendo historias. Anselmo hablaba de su juventud, de las fiestas del pueblo, de cómo conquistó a doña Clara con una flor y un poema torpe. Lucero, por su parte, contaba leyendas del bosque, historias de animales que hablaban, de árboles que susurraban secretos, de un tiempo en que los humanos y las criaturas vivían en armonía. «Los humanos han olvidado mucho», dijo Lucero una tarde, mientras mordisqueaba una zanahoria que Anselmo le había traído. «Antes escuchaban a la tierra, ahora solo quieren dominarla». Anselmo asintió pensativo. «Tal vez tengas razón, amiga, pero Clara y yo no somos así. Amamos esta tierra, es nuestra vida». Lucero lo miró con afecto. «Lo sé, Anselmo, por eso estoy aquí. Pero no todos los humanos son como tú, y no todos los animales son como yo». Esa conversación, que había tenido lugar meses atrás, resonaba ahora en la mente de don Anselmo, mientras él y Lucero planeaban cómo lidiar con la perdiz. Era una mañana fresca, y los dos se habían reunido bajo el mismo roble para discutir su estrategia. El campo estaba tranquilo, pero ambos sabían que la calma era engañosa. La perdiz volvería, y esta vez no podían permitir que escapara. «Necesitamos una trampa», dijo Lucero, moviendo las orejas con entusiasmo. «Algo que la atraiga, pero que no levante sospechas. Conozco a las perdices, son vanidosas. Si le hacemos creer que tiene el control, bajará la guardia». Don Anselmo frunció el ceño. «No quiero hacerle daño, Lucero. Solo quiero que deje de robar mis semillas. Tal vez podamos hablar con ella, hacerla entender».
Lucero soltó un bufido, algo raro en una liebre. ¿Hablar? Anselmo, esa perdiz no quiere escuchar. La vi ayer cantando mientras destruía tu maizal. Hay odio en su corazón. Pero si insistes en ser amable, podemos intentarlo, a mi manera. El plan de Lucero era simple pero astuto. Don Anselmo sembraría un pequeño montón de semillas en un lugar visible. Pero esta vez las mezclaría con granos de una planta silvestre que Lucero conocía. Una que no era venenosa, pero que tenía un sabor amargo que las perdices detestaban. La idea era humillar al ave, hacerla sentir que su robo no era tan fácil como pensaba. Anselmo, aunque dudaba, aceptó. No le gustaba la idea de engañar, pero la seguridad de su hogar estaba en juego. Mientras preparaban la trampa, un nuevo personaje entró en escena. Marina, una anciana que vivía al otro lado del río y que a menudo visitaba a doña Clara para intercambiar hierbas y recetas. Marina era conocida por su conocimiento de las plantas y su conexión con los animales del bosque. Cuando pasó por el campo y vio a Anselmo y Lucero conspirando, se acercó con una sonrisa curiosa. «Vaya, Anselmo, ¿hablando con liebres ahora?», dijo, apoyándose en su bastón. «Clara me contó lo de las semillas. Si quieres mi opinión, ese pájaro no es un pájaro común. Hay historias en el pueblo sobre un ave que guarda rencor a los humanos. Dicen que perdió su hogar por culpa de un incendio y desde entonces no confía en nadie». Anselmo y Lucero intercambiaron una mirada. Las palabras de Marina confirmaban lo que habían oído del zorro Roque. La perdiz tenía una historia, un motivo para su hostilidad. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaba destruyendo su sustento. «Gracias, Marina», dijo Anselmo. «Tal vez tengas razón. Pero por ahora seguiremos nuestro plan. Si esa perdiz quiere mis semillas, que venga por ellas». Marina asintió, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Ten cuidado, Anselmo. Los rencores, sean de humanos o de animales, pueden ser peligrosos». Esa tarde, don Anselmo puso en marcha el plan. Esparció las semillas mezcladas en un rincón del campo, asegurándose de que parecieran descuidadas, y se escondió con Lucero detrás de un montón de ramas. No tuvieron que esperar mucho. La perdiz apareció, confiada como siempre, y comenzó a picotear las semillas. Pero apenas probó la primera, soltó un chillido de disgusto y escupió el grano. «¡Maldita sea!», exclamó aleteando furiosa. «¿Qué es esto?». Desde su escondite, Lucero no pudo contener una risita. Don Anselmo, aunque intentaba mantenerse serio, sintió una pequeña satisfacción. La perdiz, humillada, alzó el vuelo, pero no antes de lanzar una mirada al campo, como si supiera que alguien la observaba. «Esto no termina aquí, viejo», murmuró antes de desaparecer entre los árboles. Lucero saltó de alegría. «¡Funcionó! Pero no te confíes, Anselmo. Esa perdiz es más astuta de lo que parece. Esto es solo el comienzo». Don Anselmo asintió, pero en su corazón crecía una mezcla de esperanza y temor. La trampa había funcionado, pero también había despertado algo en la perdiz, una determinación aún más oscura. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, Anselmo supo que la batalla por su maizal estaba lejos de terminar. El sol apenas despuntaba sobre las colinas cuando don Anselmo se levantó, decidido a poner fin al robo de sus semillas. La humillación de la perdiz con las semillas amargas había sido un pequeño triunfo, pero él sabía que el ave no se rendiría tan fácilmente. La advertencia de Marina, la anciana del pueblo, resonaba en su mente. Los rencores, sean de humanos o de animales, pueden ser peligrosos. Anselmo no quería caer en la trampa del odio, pero tampoco podía permitir que la perdiz siguiera destruyendo su maizal, el sustento de su hogar.
con el azadón al hombro y una determinación renovada, salió de la casita mientras doña Clara lo observaba desde la puerta, sus manos apretando una cesta a medio tejer. «Ten cuidado, Anselmo», dijo Clara, con una voz suave pero cargada de preocupación. «Esa ave no es como las demás. Si es verdad lo que dice Marina, lleva una herida que no vemos». Anselmo asintió ajustándose el sombrero de paja. «No te preocupes, Clara. Hoy la atraparé. No quiero hacerle daño, pero no puedo dejar que siga robándonos». En el campo el aire estaba fresco y el rocío brillaba en las hojas de los maíces jóvenes. Don Anselmo examinó los surcos, notando que, aunque la perdiz había sido engañada el día anterior, no había regresado esa noche. Tal vez aprendió la lección, pensó, aunque en el fondo sabía que no era así. Decidió poner en marcha un nuevo plan, uno que había ideado con Lucero la noche anterior bajo el roble. La liebre había sugerido una trampa más elaborada, un señuelo que atrajera a la perdiz y la obligara a quedarse el tiempo suficiente para ser capturada. Pero Anselmo insistió en que la trampa no debía herir al ave. Quería darle una oportunidad de redimirse, aunque Lucero lo miraba con escepticismo. El plan era simple pero ingenioso. Don Anselmo esparció un pequeño montón de semillas de maíz en un claro del campo, pero esta vez colocó una red fina, casi invisible, hecha de fibras de yute que había tejido doña Clara. La red estaba escondida bajo una capa de tierra suelta, diseñada para enredar las patas de la perdiz sin lastimarla. Para hacer el señuelo más atractivo, Anselmo añadió unas ramitas de una planta aromática que Lucero había traído del bosque, una hierba que las perdices no podían resistir. Luego se escondió detrás de un montón de ramas secas, con Lucero a su lado, ambos esperando en silencio. Mientras aguardaban, Lucero rompió el silencio con un susurro. «Anselmo, ¿por qué te empeñas en darle una oportunidad a esa perdiz? Te ha robado, se ha burlado de ti. No merece tu compasión». Anselmo suspiró mirando el campo bañado por la luz del amanecer. «No lo sé, Lucero. Tal vez porque creo que todo ser vivo merece una oportunidad. Clara siempre dice que el odio solo engendra más odio. Si esa perdiz está herida, como dice Marina, tal vez podamos hacerla entender». Lucero movió las orejas, claramente en desacuerdo. «Eres demasiado bueno, Anselmo, pero te advierto, esa ave no piensa como tú. Su corazón está lleno de rencor». Antes de que Anselmo pudiera responder, un aleteo suave rompió el silencio. La perdiz apareció descendiendo con la elegancia de un bailarín. Sus plumas grises brillaban bajo los primeros rayos del sol, y sus ojos escudriñaban el campo con desconfianza. Había aprendido de la trampa anterior, y no se acercó de inmediato al montón de semillas. En cambio, caminó en círculos, olfateando el aire, atraída por el aroma de la hierba. «Esto es demasiado fácil», murmuró para sí misma, su voz cargada de arrogancia. «El viejo cree que puede engañarme otra vez, pero soy más lista que él». Don Anselmo y Lucero contuvieron el aliento mientras la perdiz se acercaba al señuelo. Finalmente, incapaz de resistir el aroma, comenzó a picotear las semillas. En un instante, la red se cerró sobre sus patas, enredándola. La perdiz chilló, aleteando furiosa, pero cuanto más se movía, más se enredaba. Anselmo salió de su escondite, corriendo hacia el ave con una cuerda en la mano. Con cuidado, pero con firmeza, ató las patas de la perdiz asegurándose de no lastimarla. «¡Maldito viejo!», gritó la perdiz, su voz resonando con una furia que sorprendió a Anselmo. «¡Suelta! ¡No tienes derecho!». Anselmo la miró no con ira, sino con una mezcla de lástima y determinación.
No quería llegar a esto, pero no me dejas otra opción. Has estado robando mis semillas, destruyendo mi trabajo. ¿Por qué lo haces? La perdiz lo miró con desprecio, pero no respondió. Sus ojos brillaban con un rencor que parecía más antiguo que ella misma. Lucero, que había saltado al lado de Anselmo, intervino. No pierdas el tiempo, Anselmo. Esta ave no hablará. Llévala a casa y decide qué hacer con ella. Anselmo asintió, aunque su corazón estaba dividido. Levantó a la perdiz con cuidado y la llevó a la casita, donde doña Clara lo esperaba con una expresión de sorpresa. «Anselmo, ¿lo lograste?», exclamó acercándose para ver al ave, que seguía forcejeando en la cuerda. «Mira, Clara», dijo Anselmo, mostrando a su prisionera. «Esta es la que se comía nuestras semillas. No sé qué hacer con ella, pero no puedo dejarla libre para que siga destruyendo el maizal». Doña Clara observó a la perdiz, notando la furia en sus ojos. «Es un ave extraña», dijo, frunciendo el ceño. «No parece hambrienta. Hay algo más en ella, Anselmo. Tal vez deberíamos hablar con don Rufino antes de decidir». Anselmo estaba a punto de responder, cuando la perdiz, con una voz sorprendentemente clara, habló. «No necesitas a ningún curandero, vieja. Suelta, y no te haré daño». La pareja se quedó helada. Aunque sabían que algunos animales podían hablar en tiempos antiguos, escuchar a la perdiz era desconcertante. Doña Clara, recuperándose de la sorpresa, respondió con calma. «No queremos hacerte daño, pero no puedes seguir robándonos. Dinos por qué lo haces y tal vez podamos ayudarte». La perdiz soltó una risa amarga. «¿Ayudarme? Los humanos solo saben destruir. No espero nada de ustedes, solo quiero lo que me pertenece». Anselmo y Clara intercambiaron una mirada. La hostilidad del ave era palpable, pero también había un dolor en sus palabras que no podían ignorar. Decidieron encerrarla en una jaula de madera que doña Clara usaba para transportar cestas al mercado. «Por ahora te quedarás aquí», dijo Anselmo. «Mañana decidiré qué hacer». Mientras el sol se ponía, don Anselmo y doña Clara hablaron largo y tendido sobre la perdiz. Clara insistió en que debían buscar a don Rufino, pero Anselmo, aún confiando en su instinto, quería darle una oportunidad al ave. Sin embargo, en el fondo, sentía que la paz de su hogar estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero una tensión extraña flotaba en la casita de adobe. Doña Clara se levantó temprano, como siempre, para moler maíz y preparar tortillas. La jaula con la perdiz estaba en un rincón de la cocina, cubierta con una tela para mantener al ave tranquila. Pero la perdiz no estaba tranquila. Sus ojos brillaban con una mezcla de astucia y resentimiento, y cada tanto emitía un leve chillido, como si estuviera planeando algo. Don Anselmo salió al campo al amanecer, decidido a reparar los surcos dañados por la perdiz. Antes de irse, le dijo a Clara: «Vigila a esa ave, pero no la dejes salir. Es astuta, y no quiero que cause más problemas». Clara asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de curiosidad y compasión por la criatura. Mientras molía el maíz en su metate, no podía evitar mirar la jaula. La perdiz, que había estado en silencio, de repente habló con una voz suave, casi melódica. «Abuelita, qué pena que a tus años estés trabajando tan duro, moliendo maíz sola. ¿No te cansas?». Clara se detuvo, sorprendida por el tono amistoso del ave. «Es lo que hago todos los días», respondió, secándose el sudor de la frente. «Es mi manera de cuidar a Anselmo y a nuestro hogar». La perdiz inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando a Clara. «Eres fuerte, abuelita,
Pero no deberías estar sola. Si me dejas salir, podría ayudarte. Soy buena con las tareas, mis alas son ágiles y puedo moler más rápido que tus manos. Clara frunció el ceño, recordando las advertencias de Anselmo. No puedo hacer eso. Mi esposo se enfadaría. Y con razón. Nos has causado muchos problemas. Solo sería un momento, insistió la perdiz, su voz ahora más dulce, casi hipnótica. Muele el maíz contigo, y luego vuelvo a la jaula. Anselmo no se enterará. ¿No quieres un poco de ayuda? Mira tus manos tan cansadas. Clara dudó. Había algo en la voz de la perdiz que la hacía sentir una extraña empatía. Recordó las palabras de Marina sobre el dolor que el ave podía llevar dentro. Tal vez no es tan mala, pensó. Tal vez solo necesita una oportunidad. Contra su mejor juicio, abrió la jaula y dejó salir a la perdiz, pero no sin antes advertirle. Solo un momento, y luego vuelves. No hagas nada que me haga arrepentirme. La perdiz asintió, sus ojos brillando con una chispa que Clara no supo interpretar. Al principio, pareció cumplir su promesa. Con sus alas removió el maíz en el metate, imitando los movimientos de Clara. Pero mientras la anciana se concentraba en su tarea, la perdiz aprovechó un descuido. En un movimiento rápido, tomó una raja de leña que estaba cerca del fogón y, con una fuerza sorprendente, golpeó a Clara en la cabeza. La anciana cayó al suelo, inconsciente, mientras la perdiz, con un aleteo triunfal, escapó por una abertura en el tejado. Cuando don Anselmo regresó al mediodía, encontró la casa en un silencio inquietante. «¿Clara?», llamó, pero no hubo respuesta. Entró a la cocina y su corazón se detuvo al ver a su esposa en el suelo, la jaula vacía y la raja de leña a su lado. Corrió hacia ella, arrodillándose y tocando su rostro. Estaba fría, sin vida. Un grito de dolor escapó de su pecho, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «¡Clara, no!», exclamó abrazándola. La realidad lo golpeó como un trueno. La perdiz no solo era una ladrona, era un peligro mortal. En su desesperación, no notó que Lucero había entrado a la casa, alertada por el silencio del campo. La liebre, al ver la escena, sintió una furia que rara vez experimentaba. «Anselmo, ¿qué pasó?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. «La perdiz la mató», respondió Anselmo, su voz rota por el dolor. «La dejé en la jaula, pero debió engañar a Clara. ¡Maldita sea!». Lucero se acercó, tocando suavemente el brazo de Anselmo con su hocico. «Lo siento, amigo. Esto es mi culpa. Debí insistir en que no le dieras ninguna oportunidad». «No es tu culpa», dijo Anselmo, secándose las lágrimas. «Es mía. Creí que podía razonar con esa criatura. Ahora Clara está muerta por mi error». Lucero negó con la cabeza. «No, Anselmo. La perdiz es la culpable y pagará por esto. Te lo juro. Pero ahora debemos cuidar de Clara y luego iremos por esa ave». Anselmo asintió, aunque su corazón estaba destrozado. Pasó el resto del día preparando el cuerpo de Clara, siguiendo las costumbres del pueblo. Los vecinos, alertados por Marina, llegaron para ofrecer su apoyo. Pero nada podía llenar el vacío que la pérdida de Clara había dejado en su alma. Mientras la noche caía, Anselmo se sentó bajo el roble mirando las estrellas. Lucero se quedó a su lado, en silencio, pero con una determinación creciente. La perdiz había cruzado una línea, y la liebre sabía que la justicia del bosque, aunque lenta, era implacable. En lo profundo del bosque, la perdiz celebraba su escape, pero una pequeña parte de ella sentía un peso extraño. Había matado a la anciana, y aunque su rencor contra los humanos seguía ardiendo, la imagen de Clara desplomándose la perseguía. «No importa», se dijo, sacudiendo las plumas.
Los humanos merecen sufrir. Pero incluso mientras lo decía, una sombra de duda cruzó su mente, una que no podía ignorar. La muerte de doña Clara dejó un silencio pesado en la casita de adobe, como si la propia tierra llorara la pérdida de su calidez. Don Anselmo, sentado bajo el roble del patio, miraba el horizonte donde las colinas se fundían con el cielo estrellado. Sus manos, normalmente ocupadas con el azadón o las semillas, reposaban inertes sobre sus rodillas. El dolor era un peso que parecía aplastar su espíritu, pero también había una chispa de furia en su interior, una que nunca antes había sentido con tanta intensidad. La perdiz no solo había robado sus semillas, había destruido lo que más amaba. Sin embargo, Anselmo no era hombre de venganzas. Su corazón, forjado por años de bondad y paciencia, luchaba contra el deseo de justicia. Lucero, la liebre, permanecía a su lado, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Desde el momento en que vio el cuerpo sin vida de Clara, algo había cambiado en ella. Siempre había sido una criatura astuta, pero ahora su ingenio estaba impregnado de una determinación feroz. Anselmo dijo con una voz firme, rompiendo el silencio: «No podemos dejar que esa perdiz siga libre. Lo que le hizo a Clara no fue un accidente. Esa ave está llena de veneno, y si no la detenemos, hará daño a otros». Anselmo levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. «Lo sé, Lucero, pero no quiero convertirme en alguien como ella. Clara siempre decía que el odio solo trae más odio. Si la persigo con rabia, ¿qué me diferencia de ella?». Lucero movió las orejas, frustrada pero comprensiva. «No se trata de odio, Anselmo. Se trata de justicia. Clara no merecía morir así, y tú no mereces vivir con este dolor. Déjame encargarme de la perdiz. Conozco el bosque, sus trucos, sus secretos. Puedo hacer que pague sin que manches tus manos». Anselmo dudó. Sabía que Lucero era leal, pero también sabía que la liebre tenía un lado astuto que podía ser tan peligroso como la propia perdiz. Sin embargo, la idea de dejar que el ave continuara su camino sin consecuencias era insoportable. «Está bien», dijo al fin con un suspiro. «Haz lo que creas necesario, pero prométeme que no te pondrás en peligro. Eres lo único que me queda, Lucero». La liebre asintió, sus ojos brillando con una mezcla de resolución y afecto. «Te lo prometo, Anselmo. No te fallaré, pero necesito que confíes en mí. Esta perdiz no es solo un problema tuyo, es un problema del bosque. Los animales ya murmuran sobre ella, y no todos están contentos con sus acciones». Esa noche, mientras Anselmo intentaba dormir en una casa que ahora parecía vacía, Lucero se adentró en el bosque. Sus pasos eran silenciosos, sus sentidos agudizados por años de vivir entre los árboles. Sabía que encontrar a la perdiz no sería fácil. El ave era astuta y conocía los escondites del bosque mejor que nadie. Pero Lucero tenía algo que la perdiz no tenía: aliados. Durante años había forjado amistades con otras criaturas del bosque. El zorro Roque, que aunque sarcástico era leal en el fondo. Marina, la anciana que sabía escuchar los susurros de la naturaleza. Y hasta un viejo búho llamado Don Elías, que vivía en un roble antiguo y veía todo desde las alturas. Lucero decidió empezar por Don Elías. El búho, con su plumaje grisáceo y sus ojos que parecían perforar el alma, era conocido por su sabiduría y su memoria. Si alguien sabía algo sobre la perdiz, sería él. Cuando Lucero llegó al roble del búho, lo encontró posado en una rama alta mirando la luna. «Elías», llamó la liebre, saltando hasta una rama baja. «Necesito tu ayuda. Hay un ave en el bosque que está causando problemas, una perdiz que no es como las demás».
Don Elías giró la cabeza lentamente, sus ojos brillando. «Sé de quién hablas, pequeña liebre, la perdiz gris, la que canta con burla. Su nombre es Ceniza, y su historia es más antigua de lo que imaginas. Hace muchos años vivía en un bosque al otro lado del río. Un incendio, provocado por humanos descuidados, destruyó su hogar y su familia. Desde entonces jura vengarse de todos los humanos, especialmente de los que cultivan la tierra». Lucero frunció el ceño. Eso explica su odio, pero no justifica lo que le hizo a Clara. Necesito encontrarla, Elías. ¿Dónde se esconde? El búho cerró los ojos, como si consultara un recuerdo lejano. Ceniza es astuta, pero no invisible. Se refugia en un claro cerca del arroyo, donde los sauces crecen densos. Pero ten cuidado, liebre. Esa ave no solo tiene garras, tiene un corazón lleno de sombras. Si vas tras ella, necesitarás más que astucia. Lucero agradeció al búho y se dirigió al claro que él había descrito. Mientras corría, su mente trabajaba a toda velocidad, ideando un plan. Sabía que enfrentarse directamente a la perdiz sería un error. Ceniza era rápida y despiadada. En cambio, decidió usar el entorno a su favor. Al llegar al claro, encontró un montón de ramas secas cerca del arroyo, perfectas para su trampa. La idea era simple: atraer a la perdiz con la promesa de algo que no pudiera resistir, en este caso, la oportunidad de causar más caos, y luego hacer que cayera en su propia arrogancia. Lucero comenzó a apilar las ramas en un montón cuidadosamente desordenado, asegurándose de que pareciera un escondite ideal para un ave. Luego, esparció algunas semillas robadas del campo de Anselmo alrededor del montón, sabiendo que el aroma atraería a Ceniza. Pero las ramas estaban dispuestas de tal manera que, al posarse, la perdiz quedaría atrapada bajo un pequeño derrumbe de madera. No era una trampa mortal, pero sí lo suficientemente molesta como para enseñarle una lección. Cuando todo estuvo listo, Lucero se escondió entre los sauces y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que la perdiz apareciera, sus plumas grises brillando bajo la luz de la luna. Ceniza miró el montón de ramas con desconfianza, pero el aroma de las semillas fue demasiado tentador. «El viejo no aprende», murmuró, riendo para sí misma. «Cree que puede engañarme otra vez». Se acercó picoteando las semillas, y en un instante las ramas cayeron sobre ella, atrapándola en un enredo de madera. La perdiz chilló, aleteando furiosa. «¡Maldita sea! ¿Quién hizo esto?», gritó mientras intentaba liberarse. Lucero salió de su escondite, sus ojos brillando con satisfacción. «Yo, Ceniza, has sido demasiado lejos. Lo que le hiciste a Clara no quedará impune». Ceniza, atrapada, miró a la liebre con odio. «¿Tú, una miserable liebre? ¿Crees que puedes vencerme? Suelta, o lo pagarás caro». Lucero no se inmutó. «No quiero matarte, Ceniza, pero debes pagar por lo que hiciste. Quédate aquí hasta que decida qué hacer contigo». La liebre aseguró las ramas para que la perdiz no escapara y corrió de regreso a la casita de Anselmo para contarle lo sucedido. Cuando llegó, encontró a Anselmo sentado bajo el roble, con una expresión de dolor y cansancio. «Anselmo, la atrapé», dijo Lucero, jadeando. «La perdiz está atrapada en el claro del arroyo, pero no sé cuánto tiempo resistirá. Es astuta y no se rendirá fácilmente». Anselmo asintió, aunque su corazón estaba dividido. «Gracias, Lucero, pero no sé si quiero verla. Lo que le hizo a Clara, no sé si puedo enfrentarla sin perder la cabeza». Lucero tocó su mano con el hocico. «No tienes que hacerlo solo, amigo. Estoy contigo. Pero debemos decidir qué hacer con ella antes de que escape».
El amanecer trajo un aire frío al bosque, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante lo que estaba por venir. Lucero había dejado a la perdiz atrapada en el claro, pero sabía que no podía confiar en que las ramas la retendrían por mucho tiempo. Ceniza era demasiado astuta, y su odio la hacía impredecible. Mientras corría de regreso al claro, Lucero reflexionaba sobre su plan. No quería matar a la perdiz, no porque le tuviera compasión, sino porque sabía que Anselmo no aprobaría un acto de crueldad. Pero quería asegurarse de que Ceniza entendiera el peso de sus acciones, de que sintiera, aunque fuera por un momento, la impotencia que había infligido a otros. Al llegar al claro, Lucero encontró a la perdiz aún atrapada, aunque había logrado liberar una de sus alas. Sus ojos brillaban con furia, pero también con un destello de miedo. «Tú, liebre», escupió Ceniza, «¿crees que esto me detendrá? Los humanos y sus amigos como tú siempre terminan perdiendo». Lucero no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a recoger más ramas secas, apilándolas alrededor de la perdiz. «No quiero detenerte para siempre, Ceniza», dijo con calma. «Solo quiero que entiendas lo que se siente al perder algo. Clara era una buena mujer, y tú la destruiste sin razón». Ceniza soltó una risa amarga. «¿Sin razón? Los humanos quemaron mi hogar, mataron a mi familia. Ese viejo y su mujer no son diferentes. Siembro caos porque es lo que merecen». Lucero negó con la cabeza. «Anselmo no quemó tu hogar. Él y Clara vivían en paz con la tierra. Tu odio está ciego, Ceniza, y te está consumiendo». Mientras hablaba, Lucero comenzó a frotar 2 piedras sobre las ramas secas, creando pequeñas chispas. La perdiz, al ver las chispas, se puso tensa. «¿Qué haces?», preguntó su voz temblando por primera vez. «Solo te doy una lección», respondió Lucero, con una calma que ocultaba su furia. Las chispas finalmente prendieron, y un pequeño fuego comenzó a crecer entre las ramas. No era un incendio, solo un fuego controlado, suficiente para asustar a la perdiz y chamuscarle algunas plumas. Ceniza chilló, aleteando desesperadamente mientras el calor la alcanzaba. «¡Para! ¡Me quemas!», gritó. Lucero se acercó asegurándose de que el fuego no se saliera de control. «Esto es por Clara», dijo. «Siente el miedo que ella sintió. Pero no te mataré, Ceniza. No soy como tú». La perdiz, con las plumas chamuscadas y el orgullo herido, logró liberarse de las ramas, pero no antes de que el fuego le quemara la cola. Aleteó torpemente hacia los árboles, gritando insultos mientras escapaba. Lucero apagó el fuego con tierra y agua del arroyo, asegurándose de que no se extendiera. Luego corrió de regreso a la casita de Anselmo para contarle lo sucedido. Cuando llegó, encontró a Anselmo en el campo, trabajando en silencio. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también por una determinación tranquila. «Lucero, ¿qué has hecho?», preguntó al ver la expresión de la liebre. «Le di una lección a la perdiz», respondió Lucero. «La atrapé en el claro y usé un poco de fuego para asustarla. No está muerta, pero está herida. Creo que ahora pensará 2 veces antes de volver». Anselmo frunció el ceño. «No me gusta esto, Lucero. El fuego es peligroso, y no quiero que te conviertas en lo que ella es. Clara no hubiera querido eso». Lucero bajó la mirada, sintiendo una punzada de culpa. «Lo sé, Anselmo, pero no podía dejarla ir sin que sintiera algo. Clara merece justicia». Anselmo suspiró, Seth mirando el campo. «La justicia no devolverá a Clara, pero tienes razón. No podemos dejar que siga haciendo daño. Si vuelve, tendremos que ser más firmes. Pero prométeme que no usarás el fuego otra vez. Hay otras maneras». Lucero asintió,
aunque en su interior sabía que la perdiz no se rendiría tan fácilmente. Mientras tanto, en el bosque, Ceniza se lamía las heridas, sus plumas quemadas un recordatorio de su humillación. Pero en lugar de arrepentirse, su odio creció. «Esa liebre y el viejo pagarán», murmuró. «No he terminado con ellos». En el pueblo, la noticia de la muerte de Clara se había extendido, y los vecinos comenzaban a murmurar sobre la perdiz. Marina, la anciana, visitó a Anselmo esa tarde, trayendo un ramo de hierbas para calmar su espíritu. «Anselmo, el bosque está inquieto», dijo. «Esa perdiz no actúa sola. Hay algo en su rencor que despierta sombras antiguas. Ten cuidado, y no dejes que el dolor te ciegue». Anselmo agradeció sus palabras, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que la batalla con la perdiz estaba lejos de terminar, y que Lucero, con su astucia, sería su mayor aliada. Pero también sabía que cada paso hacia la justicia los acercaba a un terreno peligroso, donde la línea entre el bien y el mal podía desdibujarse. El alba trajo un silencio inquietante al bosque, como si los árboles mismos estuvieran esperando el próximo movimiento en el drama que se desarrollaba entre don Anselmo, Lucero y la perdiz Ceniza. La liebre, tras haber humillado a la perdiz con el fuego, sabía que el ave no se rendiría. Ceniza, con sus plumas chamuscadas y su orgullo herido, había jurado vengarse, y Lucero estaba decidida a no darle la oportunidad. Pero también sabía que don Anselmo, con su corazón noble, desaprobaba los métodos crueles. La liebre tendría que ser más astuta que nunca, encontrar una manera de castigar a Ceniza sin cruzar la línea que Anselmo había trazado. Esa mañana, Lucero se dirigió al huerto de don Anselmo, un pequeño terreno junto al maizal, donde cultivaba pimientos rojos, tomates y hierbas aromáticas. Los pimientos, en particular, eran famosos en el pueblo por su picor ardiente, un sabor que podía hacer llorar incluso al hombre más valiente. Mientras observaba los pimientos rojos brillando bajo el sol, una idea brilló en la mente de Lucero. Si el fuego había asustado a Ceniza, el picor de los pimientos podría ser una lección aún más memorable. No la mataría, pero le haría sentir el peso de sus acciones de una manera que no olvidaría. Lucero comenzó a recolectar los pimientos más picantes, machacándolos con cuidado para crear una pasta espesa y ardiente. Sabía que Ceniza, con su arrogancia, no resistiría la tentación de volver al campo para provocar más caos. La liebre planeaba usar el huerto como escenario para su próxima trampa. Esparció la pasta de pimientos en las hojas de algunas plantas del huerto, mezclándola con un poco de maíz molido para que el aroma atrajera a la perdiz. Luego se escondió entre los arbustos, esperando. No pasó mucho tiempo antes de que Ceniza apareciera, sus plumas aún desordenadas por las quemaduras del día anterior. La perdiz voló en círculos sobre el huerto, sus ojos brillando con una mezcla de cautela y desprecio. «Ese viejo y su liebre creen que pueden vencerme», murmuró. «Pero este huerto es mío ahora». Al ver el maíz esparcido, descendió confiada y comenzó a picotear las hojas cubiertas de pasta de pimientos. El efecto fue inmediato. Ceniza soltó un chillido agudo, aleteando desesperadamente mientras el picor le quemaba la lengua y las plumas de la cara. «¡Maldita sea! ¡Me pica! ¡Me pica!», gritó saltando de un lado a otro como si el suelo estuviera en llamas. Lucero salió de su escondite, con una expresión de satisfacción contenida. «¿Qué pasa, Ceniza? ¿No te gusta el sabor de tu propia medicina?», dijo burlona. La perdiz, con los ojos llorosos y las plumas erizadas, la miró con furia.
Tú, liebre miserable. Esto no quedará así. Pagarás por esto, y el viejo también. Pero el picor era insoportable, y Ceniza apenas podía hablar. Aleteó torpemente hacia el arroyo cercano, intentando lavar el ardor con agua, pero el daño ya estaba hecho. Sus plumas estaban pegajosas, su orgullo destrozado, y el dolor la perseguía con cada movimiento. Lucero, sin embargo, no celebró por mucho tiempo. Sabía que Ceniza era demasiado terca para rendirse y que cada humillación solo alimentaba su odio. Decidió regresar con don Anselmo para contarle lo sucedido, pero antes pasó por el roble de don Elías, el búho, para pedir consejo. Elías, con su mirada penetrante, escuchó el relato de la liebre en silencio. «Has sido astuta, Lucero», dijo al fin, «pero cuidado. Cada trampa que le tiendes a Ceniza la hace más peligrosa. Su odio no es solo contra Anselmo, es contra todo lo que representa la bondad. Si sigues por este camino, podrías despertar algo que ni tú ni el viejo podrán controlar». Lucero asintió, aunque en su interior ardía la necesidad de proteger a Anselmo. «No dejaré que siga haciendo daño, Elías. Clara era mi amiga también, pero prometo ser más cuidadosa. ¿Algún consejo para la próxima vez?» El búho cerró los ojos como si consultara un conocimiento antiguo. «Ceniza es vanidosa, pero también teme perder el control. Usa eso contra ella. Hazle creer que tiene la ventaja, y entonces caerá por su propio peso». Con esas palabras en mente, Lucero regresó a la casita de Anselmo. Lo encontró trabajando en el campo, intentando reparar los surcos dañados por los robos de Ceniza. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también por una determinación tranquila. «Anselmo, la perdiz volvió», dijo Lucero saltando a su lado. «Le di una lección con los pimientos del huerto. Está furiosa, pero no creo que se rinda». Anselmo suspiró apoyándose en su azadón. «Lucero, te agradezco tu ayuda, pero esto tiene que parar. No quiero que el bosque se convierta en un campo de batalla. Clara no hubiera querido esto. Tal vez deberíamos hablar con don Rufino, como sugirió Marina. Él podría saber cómo lidiar con esa ave». Lucero frunció el ceño, poco convencida. Hablar no funcionó con Clara, Anselmo. Ceniza no escucha, pero si insistes, iré contigo a ver al curandero. Tal vez él tenga una idea. Esa tarde, Anselmo y Lucero se dirigieron al pueblo, donde don Rufino vivía en una cabaña llena de hierbas y amuletos. El curandero, un hombre de rostro arrugado y ojos que parecían ver más allá del mundo, los recibió con una sonrisa sabia. «Sabía que vendrías, Anselmo», dijo. «El bosque está inquieto, y la muerte de Clara ha despertado sombras antiguas. Esa perdiz, Ceniza, lleva un rencor que no es solo suyo. Es como si el dolor del bosque se hubiera encarnado en ella». Anselmo escuchó, sorprendido por la profundidad de las palabras del curandero. «¿Qué podemos hacer, Rufino? No quiero más violencia, pero no puedo dejar que siga destruyendo mi vida». Rufino cerró los ojos, murmurando una oración antigua. La clave no es destruir a Ceniza, sino mostrarle que su odio no tiene poder sobre la bondad. Pero eso requerirá sacrificio, Anselmo. Y tú, Lucero, deberás ser más astuta que nunca. Mientras regresaban a casa, Anselmo y Lucero reflexionaron sobre las palabras del curandero. La liebre, aunque seguía decidida a castigar a Ceniza, comenzó a entender que la justicia no siempre significaba venganza. Pero antes de que pudieran planear su próximo movimiento, un nuevo desafío los esperaba. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma engañosa. El campo de don Anselmo permanecía intacto, sin señales de la perdiz. Pero Lucero sabía que Ceniza no se había rendido.
Estaba planeando algo, esperando el momento perfecto para atacar. La liebre, guiada por el consejo de don Elías y don Rufino, decidió preparar una trampa final, una que no solo humillara a Ceniza, sino que le enseñara una lección definitiva sobre las consecuencias de su odio. Una tarde, mientras exploraba el bosque, Lucero notó que las nubes se acumulaban en el horizonte, presagiando una tormenta. Recordó una historia que don Elías le había contado sobre una gran inundación que había azotado la región años atrás, cuando los ríos se desbordaron y el bosque quedó bajo el agua. La idea de una inundación le dio una inspiración. Si podía convencer a Ceniza de que una gran lluvia se acercaba, podría manipular su vanidad y su miedo para llevarla a su caída. Lucero se dirigió al claro donde había atrapado a Ceniza antes. Allí comenzó a tallar un tronco caído, dando forma a una canoa rústica pero funcional. Sabía que Ceniza, con sus plumas aún dañadas por el fuego y los pimientos, no podría volar largas distancias. Una canoa sería la excusa perfecta para atraerla. Pero la trampa no estaría en la canoa de Lucero, sino en la que convencería a Ceniza de construir. Cuando la perdiz apareció, atraída por el ruido del tallado, Lucero fingió sorpresa. «Ceniza, ¿qué haces aquí?», dijo, dejando caer un trozo de madera. «Estoy construyendo una canoa. Don Elías dice que viene una inundación. Si no nos preparamos, el bosque quedará bajo el agua». Ceniza, aún dolorida por las quemaduras y el picor de los pimientos, la miró con desconfianza. «Una inundación. ¿Y por qué debería creerte, liebre? Todo lo que haces es engañarme». Lucero se encogió de hombros con una expresión inocente. «Créeme o no, pero yo estaré a salvo en mi canoa. Tú, con esas plumas quemadas, no podrás volar lejos. Si quieres, te ayudo a construir una, pero tiene que ser de barro, para que combine con tu color. Así no nos confundiremos». Ceniza, aunque sospechaba, no pudo resistir la idea de salvarse mientras otros perecían. Su vanidad, alimentada por el deseo de superar a Lucero, la llevó a aceptar. «Está bien, liebre, pero no creas que confío en ti. Construiré mi canoa y será mejor que la tuya». Lucero sonrió para sus adentros. Mientras ella tallaba su canoa de madera, ayudó a Ceniza a moldear una de barro, usando tierra húmeda del arroyo. La perdiz, confiada en su astucia, trabajó con entusiasmo, sin darse cuenta de que el barro se disolvería al contacto con el agua. Cuando ambas canoas estuvieron listas, Lucero las llevó al río, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. «Rápido, Ceniza», dijo Lucero subiendo a su canoa. «La inundación viene. Sálvate». Ceniza, con una risa triunfal, subió a su canoa de barro y comenzó a remar. Pero apenas el agua tocó el barro, la canoa empezó a desmoronarse. La perdiz chilló, aleteando desesperadamente mientras se hundía. «Ayúdame, liebre», gritó, su voz llena de pánico. Lucero, desde su canoa de madera, la miró con frialdad. «Recuerda a Clara, Ceniza. Su muerte fue por tu odio. Ahora enfrenta las consecuencias». Mientras la lluvia caía con más fuerza, la canoa de Ceniza se disolvió por completo, y la perdiz, incapaz de volar, se hundió en el agua, gritando hasta que el río la silenció. Lucero remó hasta la orilla y corrió a la casita de Anselmo. Lo encontró bajo el roble, mirando la tormenta. «Anselmo, la perdiz se ha ido», dijo, con un tono mezcla de alivio y tristeza. «La engañé con una canoa de barro. El río se la llevó». Anselmo cerró los ojos, dejando que la lluvia mojara su rostro. «No me alegra su muerte, Lucero. Clara no volverá, y la venganza no llena el corazón. Pero gracias por proteger nuestro hogar». Lucero tocó su mano con el hocico.
No podía dejar que siguiera haciendo daño, Anselmo. Pero ahora debemos seguir adelante. Clara querría que vivieras en paz. Anselmo invitó a Lucero a vivir con él, pero la liebre negó con la cabeza. Mi hogar es el bosque bajo el cielo, pero siempre estaré cerca, amigo. Los años pasaron y Anselmo vivió solo, aunque nunca estaba realmente solo. Lucero lo visitaba a menudo, trayendo frutas y hierbas del bosque. Juntos hablaban de Clara, del bosque y de la perdiz que había sido consumida por su propio odio. La historia se transmitió entre los animales y luego al pueblo, convirtiéndose en una lección. La envidia y el rencor solo conducen a la destrucción, pero la bondad y la amistad perduran. Amigos, gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de el abuelo, la liebre y la perdiz. Si disfrutaste de este relato lleno de emociones, misterios y lecciones, no olvides dejar tu comentario abajo contándonos qué te pareció. ¿Qué opinas de la astucia de Lucero o el corazón noble de don Anselmo? Queremos saber. Además, suscríbete a Crónicas del Otro Mundo para no perderte más cuentos mágicos y aventuras del bosque. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para unirte a nuestra comunidad de soñadores.